hermano. Hemos aprendido muchas cosas buenas de la iglesia de Tesalónica, la iglesia que Dios quiere. Pero quiero comenzar con un pensamiento bíblico que nos motiva, hermano, a reconocer a Dios en nuestro corazón. Busca la voluntad de Dios en todo lo que hagas y Él te mostrará el camino que has de tomar. Yo creo que Dios es el que nos muestra dónde queremos ir, qué queremos alcanzar y hasta dónde Dios nos va a permitir llegar. Dios quiere hacer grandes cosas en nuestra vida, pero para que una iglesia pueda alcanzar la plenitud de Dios, la plenitud de Cristo, la plenitud de su voluntad, necesita vivir una iglesia conforme a la voluntad de Dios, conforme a principios y características que dicen, según lo que estamos hablando en Primera de Tesalónica, en todo Primera de Tesalónica, por la cual hoy concluimos la primera carta y por la cual Pablo anima, exhorta, alimenta, ayuda, fortalece a la iglesia. Comienza Pablo la primera carta, comienza a la iglesia de Tesalónica en Dios Padre y el Señor Jesucristo. Gracias y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Comienza dando esa paz y bendición, esa gracia y esa paz a vosotros. Pero Pablo termina también dando gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Se termina dando esa gracia y paz y termina empezando con gracia y paz y termina dando gracias y paz por nosotros a la iglesia de Tesalónica. Es por eso que hoy vamos a hablar en el capítulo de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 12 al 28. Vamos a hablar solamente aspectos importantes en esta parte bíblica que Pablo nos enseña al final de su carta. Aspectos importantes que debemos cumplir, que debemos vivir, que debemos andar y que debemos canalizar en nuestras vidas. Hoy vamos a hablar la característica de la iglesia de Tesalónica, pero en la parte del liderazgo. ¿Qué espera Pablo del liderazgo, del liderazgo del creyente y del discípulo? ¿Qué espera Dios? ¿Qué espera Dios? ¿Qué espera Pablo de Tesalónica? ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Qué espera Pablo de la iglesia de Tesalónica? ¿Y qué espero yo de la iglesia de Presidente? ¿Y qué esperan ustedes? ¿Qué puede suceder en Presidente? ¿Qué esperan ustedes de la obra que sucederá en Presidente y que está sucediendo en Presidente? Porque creo que Dios está haciendo grandes cosas. Dios se está moviendo. Hay una sensibilidad en el corazón de los creyentes en este tiempo. Dios está tocando los corazones. Mire, si nosotros nos estamos alimentando de la palabra de Dios, es porque Dios está haciendo una columna fuerte en nuestra vida, porque vienen cosas buenas. La preparación a la guerra no es solamente para pelear, es para ganar. Nosotros vamos para ganar. Lógicamente vamos a pelear, pero Dios no nos va a dejar vencer. Vamos a ganar. Vamos a una guerra a ganar, no a perder, porque vamos con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, con el que dice, el que está conmigo, ¿quién contra mí? Dios dijo que está con nosotros. Entonces Pablo nos está dando una especie de liderazgo, nos está dando unas características de liderazgo que la iglesia de Tesalónica debe cumplir. Está viendo. Y que Pablo se siente gozoso en lo que ha hecho la iglesia, pero más allá de eso, Pablo les da una pequeña exhortación, una amoneración, una información, algo que ellos deben aprender. Recuérdese que en el ministerio, cuando usted va creciendo, tenemos que ir creciendo. Tenemos que ir creciendo y aprendiendo. Y a veces vamos a aprender cosas buenas, como vamos a aprender cosas malas, en el sentido de que a veces nos va a tocar exhortarnos, hermanos, porque creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero las estamos haciendo mal. A veces creemos que vamos por el camino, pero vamos realmente por mal camino. Y Pablo, pues en esa parte del liderazgo, de la finalización de la carta, Pablo está haciéndoles entender a ellos que hay que cuidarse. Hay que vivir, hay que cuidarse externamente, pero también internamente como hijo de Dios. Es por eso que vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Tesalónica, capítulo 5, versículo del 3. Primera de Tesalónica, capítulo 5, versículo del 12 al 28. Mire lo que la palabra, si alguien puede leerlo, nuestro hermano Miguel se puede ubicar allí, pueda leerlo, nuestro hermano Miguel pueda leer el capítulo 5 del 12 al 28.
Sí, pastor. Dice la palabra de Dios, desde el versículo 12, dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifica por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de vuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Amén. Miren, hay algo interesante en esta palabra que la gente aprecia mucho y otros la distorsionan. Hay cosas que sucedieron en el pasado, hay cosas que están sucediendo en el presente y hay cosas que van a acontecer en el futuro. Por ejemplo, hay cosas que sucedieron en el pasado que lo queremos implantar en el presente. Por ejemplo, las profecías. Hay gente que quiere ser profeta, se cree profeta y andan profetizando. Y en este tiempo las profecías están ya escritas en la Biblia, ya nosotros tenemos una revelación completa. Pero en los tiempos antiguos, la profecía venía hablado por los apóstoles, era hablado, no era escrito, no había nada escrito, solamente en el tiempo de Jesús era una vida de Cristo, de lo que Cristo venía diciendo, de lo que ya decía en el antiguo. Lo que hace Cristo es afirmarlo, y lo que hace Pablo es crean lo que venimos predicando de esa profecía de que Cristo murió, resucitó, y por eso si Cristo vive, nosotros vivimos. En vano es nuestras predicaciones, crean esa profecía que Cristo dijo. ¿Está viendo? Pero no quiere decir que hay gente que utiliza, que no menosprecia la profecía y entonces en el presente usamos el pasado en el presente. O sea, nosotros andamos como profetas, haciendo profecía y profecía y profecía, cuando en nuestro presente nuestra profecía es la Biblia. Ya la Biblia está escrita. Nadie puede decirnos algo que no está fuera. Nadie puede decirnos algo que ya la Biblia no está, que no está en la Biblia. Ya la Biblia lo dice. Y ahí todo está en la Biblia. Yo le digo a la gente que cuando usted quiera saber algo de Dios, busque la Biblia. ¿Quiere saber sobre esto? Busque la Biblia. ¿Quiere saber sobre familia? Busque la Biblia. ¿Cómo tratar a los hijos? Busque la Biblia. O sea, todo está en la Biblia. Entonces, lo que tienes que leerlo y saberlo e interpretar. Ahí es, búsquese un maestro en la ley de Dios, un hombre de Dios que lea la palabra de Dios y le enseñe la palabra de Dios, de cómo vivir la vida de Dios, cómo quiere Dios que vivamos la vida. Entonces, hay cosas que están en el pasado, que quedaron en el pasado, como esas profecías, pero esas profecías hoy son bíblicas, son escritas en la Biblia, pero hay cosas en el pasado, hay cosas en el presente, hay cosas en el futuro que quiero compartir. Una de las cosas que quiero que podamos ver en la palabra de Dios, aquí en el libro de Tesalónica, son varias cosas y la vamos a encontrar en Primera de Tesalónica, capítulo 5, versículos 12 y 13. Ahí vamos a encontrar varias cosas y una de las grandes cosas que vemos en estos dos versículos es que Pablo le ruega que hagan tres cosas con respecto a sus líderes. ¿Qué quiere Pablo hacer con el liderazgo? ¿Qué quiere hacer Dios con nuestras vidas? En versículos 12 y 13 vemos ciertas características que debemos, si ya la tenemos, vamos a reforzarla, pero si no la tenemos, vamos a aplicarla. Está viendo, y si la tenemos y no sabemos hacerla, pidamos ayuda. Pero si la tenemos y no queremos hacerla, pidámosles a Dios, oremos a Dios
para que Dios nos ayude, hermano, a ser sensible a lo que Pablo está enseñándonos a través de Tesalónica. Y hay hay 4 cosas que vamos a ver en el versículo 12 y 13, que son los que trabajan entre vosotros. Los que trabajan entre vosotros, recuérdense que venimos hablando de Tesalónica, los predicadores de calle cobraban la predicación, cobraban, todo era dinero usaban la palabra para cobrar, para beneficiarse. Pero Pablo dice, no, yo trabajo por mi propia cuenta, no necesito que me ayuden. ¿Por qué? Porque Pablo dice eso para no distorsionar que Pablo está cobrando y la gente se pueda agarrar de decir, no, pero este hombre es igual como lo de la plaza. Cobra igual por predicar la palabra de Dios, cobra por orar por nosotros, cobra por esto, todo cobra. ¿Está viendo? Entonces Pablo dice, no necesitan pagarme, yo no necesito, yo puedo trabajar. Y eso lo vemos en el capítulo 2, vemos el resultado de lo que Pablo quiere expresar sobre el trabajo. Dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de día y de noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros. Os predicamos el evangelio de Dios. Entonces, Pablo hace su propio trabajo a mano. No necesita que le paguen nada, no necesita que lo ayuden. Él lo que necesita es que seamos fiel. Pablo lo dice en ese momento, tomando en cuenta que en Tesalónica, en la ciudad de Tesalónica, habían circunstancias de que la gente cobraba por predicar el evangelio. Pero Pablo hace un énfasis en su finalización de la carta de lo que es importante ayudar a los obreros. Me está viendo, a los líderes que son reconocidos no solamente por su título, sino por su servicio. Y por eso Pablo hace un reconocimiento en el 12 y 13, dice, os rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre vosotros. Ahora, ¿quiénes trabajan entre vosotros? Yo pudiera decir general, todos trabajamos, pero la pregunta es, ¿cuáles son los que trabajan entre nosotros para el evangelio? ¿Quiénes? Si Pablo dice que el obrero es digno de su salario. Entonces, ¿quiénes son esos obreros? ¿Quiénes son esos pastores? ¿Quiénes son esos líderes misioneros? Porque una cosa es que yo trabaje y sea miembro de una iglesia. Está viendo, pero otra cosa es que Dios me llamó como pastora misionero para llevar y entregar mi vida al llamado de la obra de Dios, por la cual dependemos de lo que Dios bendice y provee a través de nuestros siervos, a través de los creyentes, a través de una iglesia. Está viendo. Entonces hay gente en el mundo que está aislado de la economía de este mundo. Depende de Dios, y por la cual Pablo les habla, le dice, le hace un recordatorio. Por eso el título de la Biblia Reina Valera nos enseña que Pablo exhorta a los hermanos, pero yo creo que nos enseña a cómo también tenemos que tener responsabilidades. Está viendo, como creyente, poder ser sensible a la necesidad de aquellos que realmente tienen el llamado. A lo mejor Pablo está haciendo un énfasis, no me den a mí, pero a los que trabajan en la obra de Dios entre ustedes, ayúdenlo, denle comida, denle ofrenda. ¿Por qué? Porque ellos se dedican. A lo mejor, Pablo, es como cuando, mire, a veces es uno de los grandes principios de mi esposa y mío, es que yo le digo a mi esposa, lo que yo viví como misionero en momentos difíciles, no quiero que lo viva otro misionero. A lo mejor otros dirán, no, pero tienen que aprender porque así es que se forma el misionero. No, hermano, no es así. Porque yo me hago una pregunta, si Cristo estuviera aquí, entre nosotros, ¿qué haría Cristo con esos misioneros? ¿Los haría pasar hambre? ¿Los haría pasar necesidad? No creo, porque siendo Dios, Dios tiene el poder porque Dios conoce nuestro corazón, nadie lo va a engañar. Y si realmente usted tiene un amor a la obra misionera, Dios va a proveer, sí. Pero lo que es un principio de mi esposa y yo, que lo que yo viví, no quiero que los otros misioneros lo vivan. Y a lo mejor Pablo tenía esa sensibilidad de decir, hermanos, ayuden a aquello. Os rogamos, hermanos, que reconozcan en los que están entre vosotros y os presiden en el Señor.
¿Está viendo? Entonces, debemos reconocer el trabajo por la cual cada uno hace, conforme a la necesidad, conforme al ministerio y llamado que Dios le ha dado. Y yo creo que uno de los grandes principios que Pablo nos enseña al finalizar su carta es que debemos reconocer los que trabajan entre nosotros, hermanos. No es a la vez recurso, no es a la vez una cesta de comida, una cesta de amor, como lo hacemos en Venezuela, pero no, también es reconocer, hermano, la oración. Pastor, estamos orando por usted. Misionero, estamos orando por usted. Hermano, tome su pasaje. Pastor, tome una ofrenda para usted. Pastor, venga para acá. Vamos a invitarle un cafecito. Hermano, venga para acá. Vamos a invitarle una tortica. ¿Me entiende? Reconocer el trabajo y el esfuerzo por la cual sale llevar sol, llevar agua para predicar el mensaje de salvación. Yo creo que Pablo también hace este reconocimiento, hermano, porque yo, conociendo la historia de Pablo desde el libro de los Hechos, Pablo comienza a contar su vida, él comienza a predicar el evangelio con su vida, lo que Cristo hizo en su vida, el cambio que hizo, el cambio que hizo Cristo en su vida cuando él creyó en Jesucristo. Y verdaderamente la vida misionera no es fácil, y la vida misionera que Pablo llevó en ciudades por la cual fue perseguido no fue muy fácil. Y él le está diciendo, hermano, reconozcan entre vosotros los que trabajan. Hermano, los que se entregan a Dios. Vean su trabajo, su esfuerzo. Está viendo, ¿por qué, hermano? Porque no solamente los que trabajan entre vosotros, sino también los que lo presiden. Ahora, os presiden en el Señor. Esto describe un claro y legítimo orden de autoridad. Hermano, los líderes, los pastores, los misioneros mayormente, los plantadores de iglesia que andan en ciudades sin nada, que llegan a un lugar, empiezan desde cero y después y después que forman la iglesia, tienen un local, tienen instrumentos, ya tienen recursos, la iglesia tiene recursos hasta para sostener al misionero como pastor. Y el pastor le dice a la iglesia, hermano, tengo que irme a otro lugar para sembrar el evangelio. Imagínense tener todo ya en una iglesia formada y volver a empezar de cero. No es fácil. Tiene que haber un llamado de Dios. Tiene que haber una dependencia de Dios. Pero en esa dependencia, hermano, Dios nos ha bendecido como creyente. Dios nos ha provisto como creyente para que esa fuente que Dios proveyó a nosotros, sea económico, estabilidad, para ayudar a los llamados de Dios, a los que nos presiden en el Señor, aquellos que están bajo la autoridad de Dios y aquellos que se entregan a Dios. Y que a la hora de las cosas pequeñas, hermano, son nuestros pastores, son nuestros líderes, son nuestros misioneros. Son los que lideralizan la iglesia, son los que cuidan la iglesia, son los que hacen crecer la obra misionera en Ciudad de México, en Perú, en Colombia, en Brasil, en España, en Europa. Son los que hacen esparcir la obra. Ellos nos deben doler a nosotros también, porque mientras que a lo mejor nosotros estamos sentados escuchando al pastor a predicar el evangelio, otro hermano está arrodillado pidiendo, Señor, provee, bendícenos, ayúdanos. Abre puertas de los cielos. Abre puertas en esta comunidad. Bendice a esta gente. Ayúdale. Se está haciendo como la palabra de Dios dice. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz y sígueme. Negarse a sí mismo es difícil, pero para un misionero, para un pastor entregado al ministerio, hermano, a veces nosotros tenemos que reconocer que hay una autoridad divina de parte de Dios. Hay que respetarlos porque es una autoridad divina que Dios da. No se lo puedo decir, no todo el mundo es pastor, no todo el mundo es misionero, no todo el mundo es plantador, porque no todo el mundo sale a la calle con agua, con sol, para discipular y llevar el evangelio a la gente necesitada. No todo el mundo tiene el llamado. Dios nos dio dones y talento, pero Pablo está haciendo muy énfasis a esos líderes que nos presiden en el Señor, que nos lideralizan, que nos ayudan, que nos molestan, que nos cuidan. Está viendo que oran por nosotros, que siempre están pendientes. Así es, tengo un dolor de muela, tengo un dolor de cabeza, él está allí, está pendiente. Necesitamos ser sensibles a esos obreros que entregan su corazón a Dios. Es por eso Pablo en el versículo 12 y 13 hace 4 características: los que trabajan entre nosotros, los que presiden en el Señor, los que nos amonestan. Los que nos amonestan no se hace los que nos amonestan no es que los que nos regañan, hermano, no. Son aquellos líderes
que yo les di, yo tomo un énfasis muy claro. La pregunta es, usted tiene 50 años en el Evangelio, tiene 30, tiene 40 años en el Evangelio. La gran pregunta es, cuando usted se mira al espejo o cuando usted se observa, ¿quién le regaña a usted? O sea, ¿quién le dice sus cuatro verdades? Dice, hermano, está mal, está mal. Hay gente, hay pastores o a veces hay líderes que no lo dicen por mantenerlo en una banca, por mantenerlo en una iglesia, por mantener el número de una iglesia. Hay gente que lo hacen, dice, hay gente que lo quiere mantener allí, ¿me entiendes? Pero no le dice su cosa porque no le ama, o sea, no quiere verlo crecer, fortalecerse. El que lo amonesta, ese es uno de los principios que Pablo hace el énfasis. Que esos que nos presiden, hermanos, no solamente nos presiden, sino que nos amonestan. Al tiempo que su tono es fraternal, es como de un hermano mayor, nos cuida, está pendiente de nosotros. No nos exhortan para mal, nos exhorta para hacernos crecer, no para estancarnos, para hacernos crecer. Hay gente que nos exhorta para colocarnos en disciplina, para aislarnos, para ponernos en una esquina, pero no nos ayudan, no nos dan discipulado, no nos visitan, no oran por nosotros ni están pendientes de nosotros. Entonces, eso no es exhortar, porque amonestar es amonestar para qué, con amor fraternal, para llevarlo al crecimiento, no para retrocederlo, para hacerlo avanzar en la obra misionera. Siempre hay una vez me he preguntado a un pastor, ¿usted alguna vez ha puesto en disciplina? Y yo le digo, no, yo no sé lo que es disciplina. A lo mejor yo sí vivir disciplina, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque pues hay cosas a veces que uno quiere ser recto porque la Biblia lo dice, no es porque yo lo digo, la Biblia lo dice, y hay gente que no está de acuerdo porque quiere mantener el grupo, pero no quiere enseñarle fidelidad, compromiso, queremos enseñarle lo que nos conviene. Y por eso la amonestación es un amor para crecer. Y la disciplina para mí es un discipulado. Todos los días te voy a estar discipulando, pero a las 7 de la mañana estoy en tu casa. Tienes que pararte temprano. Esa es la disciplina. Vamos a estar en el discipulado, vamos a orar y vamos a orar, desayunamos, oramos, leemos la Biblia y yo me voy. Y le dejo una tarea. El día siguiente estoy allá. Por 30 días así. Si tú la cumples es porque tú realmente le has fallado a Dios. Sí, pero ya les pediste a Dios a perdón. Ya reconociste tu perdón delante de Dios. Porque yo no soy quien, yo no soy nadie para disciplinar a nadie. Es un instrumento para ayudar a la gente a sus errores, a exhortarle a buscar a Dios, exhortarle a crecer hacia Dios. Como dice la Biblia en Colosenses, buscar las cosas de arriba y no de la tierra. Mi idea del discipulado en momentos de falla de un creyente es llevarlo al crecimiento y a comprender que le ha fallado a Dios y que necesita cambiar. Cuando él logra eso, cuando él logra crecer, yo puedo decir espiritualmente, ya él salió de una disciplina interna, porque reconoció a Cristo en su corazón y decidió cambiar. ¿Cómo? Por ese amor fraternal, por ese presidir, por ese trabajo, por esa amonestación. Entonces, necesitamos comprender que nuestra amonestación tiene que ser para crecer, no para retroceder. La cuarta cosa que Pablo nos enseña en el versículo 12 y 13 es que lo tengan en mucha estima y amor. Hay que tener un cuidado a los obreros que se entregan su vida para el evangelio. Está viendo. Mire, hay cosas, hay una gran pregunta que nos hicimos una vez los pastores, que nos reunimos en una conferencia de pastores y bueno, a mí siempre me ha gustado, bueno, la pregunta salió de mí, pero todos tuvimos el mismo pensamiento, pero nadie lo decía. Yo lo dije y yo le decía, hermano, una de las grandes preguntas, no quiero decir por la aflicción que yo tenía en ese momento, sino porque no tiene, a veces uno dice, ¿quién? Nosotros alimentamos a la iglesia, al creyente, al líder, al misionero, al futuro pastor, pero la gran pregunta es, ¿quién nos alimenta a nosotros? Muy fácil la respuesta, mucha gente diría, no, bueno, hermano, bueno, Dios lo va a alimentar. Ajá, está bien, pero la gran pregunta es, si Dios nos alimenta a todos, ¿por qué nosotros tenemos que estar alimentando a los creyentes si ellos también ellos están en esa misma respuesta? Porque a veces hay creyentes y líderes que esperan una palabra del pastor.
Entonces, ahí es donde surgen muchas interrogantes. Y es donde yo digo, si nosotros alimentamos al creyente, ¿quién nos alimenta a nosotros? ¿Quién nos exhorta a nosotros en decir, no, pastor, está mal, pastor, es esto, pastor, venga, vamos a orar por usted? Eso creó una inquietud en los pastores y es por eso que nosotros hace muchos años, nosotros en nuestro país, en nuestro estado, nosotros decidimos apoyarnos, orar unos por los otros, visitarnos unos por... A mí me gustaba visitar a los pastores, orar por ellos, nos reíamos, me invitaban a sancocho, me invitaban como pozole, me invitaban a comer pozole, cosas así. Y yo los invitaba a mi casa a tomar café. Entonces, cosas así, nos invitamos a orar, a compartir los errores, la falla, las cosas que tenemos que mejorar como pastores, a lo mejor los que estamos fallando como pastores. Entonces, eso nos alimenta y nos ayuda a crecer y a fortalecernos. No, más allá de que Dios siempre va a estar con nosotros, pero hay momentos en la vida que es como un creyente cuando va creciendo en el Señor. Él depende de Dios, pero llega un momento en la vida que más allá de depender de Dios, Él quiere a alguien a su lado que le ayude, que le anime. Recuérdese que cuando Jesús oró, Señor, pasa de mí esta copa, su padre bajó, dice que el ángel de Jehová le tocó su hombro y le alentó, le dio fuerza. Está viendo. Entonces, necesitamos tener a alguien en nuestro hombro. Y por eso es que nosotros tenemos que tener, hermano, mucho estima y amor a los líderes, a los pastores, a los misioneros, a los plantadores, porque son los que llevan el evangelio al mundo entero. También es nuestro deber hacerlo como iglesia, como miembro, pero ellos van a más allá, hermano, a donde nosotros a veces no podemos llegar. Ellos van a lugares a donde nosotros no podemos estar. Ellos se meten en esas cuevas de lobos por las cuales nosotros no queremos meternos. Ellos se entregan más allá de un evangelio, ellos entregan su vida por el evangelio. Entonces, tenemos que tener mucha estima con ellos, hermano. Y una de las grandes cosas que mi esposa y yo que hemos vivido es que cuando alguien se queda en mi casa de autoestima, amor, yo le digo a mi esposa, el cuarto de nosotros, bien acomodadito y todo, queda para ellos. Nosotros dormimos en la colchoneta o dormimos en el sofá. Y mi esposa sabe eso. No, esa es una. La segunda es, siempre le digo a Damari, ¿qué vamos a comer? Esto y esto. Tengo este poquito. Anda y compra lo que se pueda, que sea un almuerzo bien para nuestros hermanos. Y yo me como lo que quede el raspadito de la olla. Dale lo mejor a nuestros invitados, a nuestros hermanos. Cuando son pastores, misioneros, líderes, hermanos, que aman la obra de Dios. Porque ellos se merecen lo mejor por el sacrificio que hacen. Es por eso que invito, hermanos, a que ustedes me ayuden a buscar Primera de Timoteo. Cada uno de nosotros, Miguel busca Primera de Timoteo. Nuestro hermano, nuestra hermana Isabel busque Hebreo. Está viendo. La hermana Mari Carmen busque Hebreo 13:17. Y Primera de Pedro 5:7. Por ahí lo busque otro hermano. Por ahí Samuel o nuestro hermano Phil. Primera de Pedro 5:5. Vamos a leer estas 4 pasajes bíblicos que nos ayudan a entender, hermano, la obra del Señor. El que tenga Primera de Timoteo 5:17. Sí, a ver, dice 1 Timoteo 5:17. Dice la palabra de Dios, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. No es fácil enseñar la palabra, sean dignos de doble honor. Imagínense, es una bendición. A lo mejor hay gente espiritualista que dicen, es mejor hacer tesoro en el cielo y no en la tierra. Sí, pero la Biblia también dice que Dios le da honra al que le honra. Y nosotros debemos valorar en la tierra el sacrificio de cada uno de nuestros hermanos que con esfuerzo salen a llevar el mensaje de salvación. ¿Qué nos dice Hebreos capítulo 13, versículo 7? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Imagínese que un pastor haga cosas indebidas, pero que un pastor sea un hombre de fe, de esperanza, de bendiciones.
de mucho apoyo a la membresía, a los creyentes, a la familia. ¿Qué va a invitar usted? Como dice la Biblia, ahí hay un versículo, ay, se me olvidó, dicen, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, aprópiese de lo que es lícito, de la vida de un pastor. Aprópiese de eso. ¿Qué dice Hebreo capítulo 13, 17? Y Primera de Pedro 5, 5 se prepara un hermano, Miguel con Primera de Pedro. Hebreo 13, 17. ¿Quién lo tiene por allí? Dice, ¿sí me escuchan? Sí. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Mire, yo no veo un hombre de Dios que sea pastor que quiera perjudicar a una grey. Yo veo un pastor que quiere ayudar a la gente. Pero ¿cómo ustedes ven la diferencia? ¿Cómo ustedes saben si su pastor quiere edificarle? Mire, yo quiero que ustedes lean Juan en su casa, lean Juan 10. Si usted quiere la ver, más allá de estos versículos, usted puede ver, en estos versículos usted ve principios importantes en la vida de un pastor, pero en Juan capítulo 10, versículo del 7 al 21, usted va a ver a Jesús el buen pastor. Ahí está la vida y los principios de un pastor. Si es un asalariado o realmente ama y entrega su vida por las ovejas. ¿Cuáles son esos principios que Jesús nos enseña para ser un buen pastor? Entonces, ¿y cuál es lo malo? ¿Cuál es la contraparte de ser mal pastor? Que realmente no tiene un llamado de Dios, sino es un asalariado, solamente está ahí por un dinero. Está viendo, no es hablar más de los pastores, no, sino en el misionero, en el liderazgo. Pero ahí van a ver, Jesús es mi buen pastor. ¿Cuáles son los principios que Jesús nos enseña para ser un buen pastor de oveja? Entonces es importante poder entender esa imitación de Dios, bajo esa imitación pastoral, bajo sujeto a la palabra de Dios. ¿Qué nos dice Primera de Pedro 5:5? Dice la palabra de Dios, 1 Pedro 5:5, dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hay cosas en la vida, hay que aprender desde pequeño. Yo aprendí a mover banca, a pasar trapeador en la iglesia, a limpiar las bancas, a moverlas, a que me mandaran. Yo aprendí a ser obediente a lo que me decían. Y eso me llevó, mire hasta dónde Dios me ha llevado. La fidelidad y la obediencia a mi pastor, mire hasta dónde va. Tantos regaños que yo puedo decir, tanto que me hace falta mi pastor. ¿Por qué? Porque mi pastor me decía mis 4 verdades. No es lo que tú dices, no es lo que tú dices. Porque yo pensaba que tenía la razón. Bueno, pastor, no pude ir a la iglesia porque, oye, pastor, no tenía el pantalón, me daba pena. No, el pantalón estaba sucio y no quería oler feo. El pastor me decía, eso no es excusa. Eso no es excusa. Eso no es excusa. Porque cuando tú vayas al reino de Dios, Dios no te va a pedir cuenta del pantalón, Dios va a pedir cuenta de tu fidelidad. Y tu fidelidad es interna, no es externa. Te fueras ido en short, si es posible, te fueras ido con los lamas, los planchas. Prefiero que huela a plancha y que huela mal, a plancha quemada o a plancha ahí secada con la plancha. Pero que tú vayas al cielo con fidelidad, con un pantalón maloliente, a que tú te quedes en el infierno pensando que estabas haciendo mal, o pensando que estabas haciendo un bien, porque no pudiste ir con un pantalón a la iglesia. No quiero que faltes. Y eso marcó mi corazón. Y yo pregunto, y todo el ministerio en mi vida me ha sido muchas preguntas. Me he hecho muchas preguntas por las cuales tengo respuestas. ¿Por qué nosotros le damos lo mejor al mundo y no a Dios? Por ejemplo, cuando vamos a la iglesia, llevamos un traje, la peor ropa o el peor traje. Pero cuando vamos a un matrimonio, lo alquilamos, compramos uno, vamos el mejor traje. Y mi gran pregunta es,
¿Por qué le damos lo mejor al mundo y no le damos lo mejor a Dios? Es por eso que yo le decía a mi esposa, y siempre yo me he visto con mi traje, lo mejor que tengo. Yo le digo a mi esposa, dame lo mejor, porque si yo doy lo mejor para una iglesia, para una fiesta que me invitan como pastor, yo debo dar lo mejor para mi iglesia, para mi membresía y para Dios, que está allí, su presencia y su poder. Necesitamos dar lo mejor para Dios. Y eso es lo que la gente quiere imitar de la vida de unos liderazgos, de unos líderes que aman la obra de Dios. Es por eso que usted tiene que tener mucho estima y amor a su pastor. Porque usted va a ver, no sé si, creo que en México también hay eso, que a veces hay una iglesia grande, una iglesia muy bonita, una iglesia que realmente tiene recursos, que el pastor la formó muy bien, adoran a Dios, pero el pastor anda como un loco. O el pastor anda desarreglado o el pastor así, porque no tiene los recursos, no les alcanza para vestirse bien. Es un ministro de Dios. No quiero decir que ande como un rico, no, pero que nuestro pastor ande con una decencia, con una personalidad que representa nuestra iglesia. ¿Está viendo? Entonces nosotros debemos representar la obra de Dios. Que la gente vea en nosotros, no solamente en nuestro corazón, sino por lo interior, también por lo exterior. Dios vea algo diferente, la gente vea algo diferente en nuestra vida, de que la gente pueda ver en nosotros a Cristo, no solamente por el exterior, sino también por el interior de nuestra vida. Segunda cosa, Pablo los exhorta sobre cómo lidiar con las personas difíciles. Hermanos, hay varias cosas que Pablo nos enseña. Una, nos enseña a rogamos también o rogamos. 14 y 15 del capítulo 5 nos dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que los alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Imagínense que Pablo nos está dando principio de gente que tiene conflicto, gente que se le hace difícil crecer, hermano. Hay gente que pelean, mire, hay gente que pelea pelean con ellos mismos, porque están en la cama como peleando, me paro o no me paro. Ay, tengo flojera. Ay, tengo flojera de comer. Él es el que va a comer, él es el que se va a alimentar y él está peleando con él mismo. Es algo de provecho para nosotros mismos y nosotros peleamos con nosotros mismos pensando en que, ay, más bien pedimos, Señor, dame fuerza para levantarme y ya desayunar, cuando es algo que nos beneficia a nosotros. Entonces, la Biblia, Pablo nos está enseñando a la primera iglesia que debemos orar. Debemos exhortar a los ociosos, hermano, levántate, fortalécese, quítate toda flojera. Está bien, debemos levantemos, tener ánimo. Está viendo. Entonces Pablo le da principios, hermano, que les dice en el 14 y 15, que Pablo le dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que los alientéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Está viendo. Entonces hay varios principios que Pablo nos ayuda a progresar, a bendecir, a que nosotros podamos alcanzar a esos que realmente tienen una pesadez fuerte, aquellos que realmente a veces son débiles, hermano, oro o no oro. Ay, me da flojera leer la Biblia. Hay gente que es así, sienten una pesadez en el cuerpo porque no hay meta, no hay principio, no hay valores, no hay fundamento, no hay vida cristiana. Está viendo, no hay amor a la obra, no hay proyectos, no hay algo que te anime, te empuje, no hay llamado, no atienden al llamado de Dios. Dios quiere hacer algo muy grande con cada uno de nosotros. Dios quiere llevarnos más allá de lo que tenemos, de lo que somos, de lo que Dios nos ha dado como ministerio, como llamado. Está viendo, como don y talento. Dios quiere que demos más de eso. Dios quiere que demos más de eso. Y Dios está dispuesto a darle a usted más para que usted crezca y se fortalezca. Pero a veces estas características están en nuestra vida como personas difíciles. A veces, hermano, nos tienen que exhortar, a veces tenemos que orar, tenemos que exhortar, tenemos que alentar, tenemos que sostener, tenemos que ser pacientes. Hermano, no paguemos a otro mal por mal, siempre seguí siempre lo bueno para con todos, está viendo, pero a veces nosotros somos ociosos, a veces somos de poco ánimo, a veces somos débiles y a veces, hermanos, perdemos esa cordura. Entonces, Pablo le está diciendo,
lo que tenemos que hacer. Pero también le dice que hay gente negativa, que tienen cosas negativas, pero que en esa negatividad nosotros tenemos que crear cosas positivas. Tenemos que hacer cosas positivas como creyentes. Y ahí la vemos. Y lo vemos en esos versículos que Dios quiere expresar en esta noche. Entonces, necesitamos entender que Pablo, a pesar de que es la finalización de su primera carta, Pablo les exhorta, hermanos, ayuden a los ociosos, ayuden a los de poco ánimo, ayuden a los débiles, a todos, hermanos, no hagan excepción de personas. ¿Me entiendes? ¿Por qué, hermano? Porque si cuando Dios te llama, cuando Dios te hace un llamado, tú no haces excepción de personas, porque el llamado es un compromiso, el llamado es un pacto con Dios, el llamado es, Señor, heme aquí. Un llamado no depende de Estados Unidos, un llamado no depende de lo que tenemos o de lo que somos en esta tierra. Un llamado depende de Dios. Señor, heme aquí. Aquí estoy. ¿Qué quieres hacer de mí? Ese es el llamado. Poder responder a esas preguntas que Dios dice. Ven y sígueme. ¿Qué haría usted? ¿Qué respondería usted si Jesús le dijera, ven y sígueme? ¿Le respondería a Jesús? Sí, porque es Jesús. Pero si su pastor le dijera, hermano, ven y sígueme, vamos a visitar a este enfermo, vamos a orar por este hermano, ¿qué haría usted? ¿Respondería al llamado? Cuando es un hombre de Dios, que tiene un llamado de Dios para servicio a su obra, a la gente, a la humanidad, sin excepción de país, sin excepción de personas, ni de estabilidad, ni de riqueza, ni de personas difíciles. ¿Usted respondería al llamado del liderazgo pastoral que Dios ha puesto? Entonces necesitamos atender a eso. Necesitamos ser más siervos. Está viendo. Necesitamos ser ese líder que Pablo quiere para atender a esas personas que están en momentos difíciles. Vamos a leer Mateo y Juan y Efesios. ¿Qué nos dice Mateo 7:12? Les invito a que cada uno se ubique allí, los que pueden ubicarse allí. Mateo 7:12. ¿Qué nos dice esos tres pasajes bíblicos? ¿Quién los tiene por allí y los pueda leer y compartir con nosotros? Mateo 7:12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y en Juan 6:28 dice la palabra de Dios, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? A ver, Efesios, Efesios 2:10, opción perdida. Si alguien lo tiene, por favor, aquí está en Efesios. Mientras que se ubican, vean que Juan 6:28 tiene una pregunta y Mateo 7, capítulo 7, versículo 12 tiene una respuesta. Está viendo, Juan tiene una pregunta y Mateo tiene una respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? No es directa, la respuesta es amplia. Lo que usted hace con la gente, ellos lo van a hacer con ustedes. Es por eso que el ministerio y la obra de Dios es una manera, es un círculo. Está viendo, comienza en un punto y vuelve a llegar a su punto. Necesitamos comprender que si nosotros un día oramos por la gente, un día esa gente va a orar por nosotros. Si un día nosotros exhortamos por la gente, nosotros le exhortamos. Es por eso que yo siempre les digo, si usted cree que su pastor está haciendo algo mal, pregúntele, pastor, mire, yo creo que esto está mal. Pastor, vamos a hacer esto. Pastor, creo que vamos por mal camino. Pastor, vamos a hacerlo así. Yo creo que por aquí. Y podemos estudiar a ver dónde podemos llegar a un punto. Porque puede ser que yo esté guiándome por una situación y usted está guiando por otra. Pero tenemos que entender que Dios, su voluntad, no es la mía ni es la del hermano, es la de Dios. Necesitamos unirnos. ¿Está viendo? Entonces, un día yo puedo sostener, un día alguien me puede levantar. ¿Por qué? Porque la Biblia lo enseña. Por eso es que anden dos en dos. Porque si el otro se cae, el otro está para levantarle. ¿Qué nos dice Efesios 2:10? Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué interesante es eso. Dios ya nos preparó algo para nosotros. Ya Dios preparó algo para nosotros. Usted y yo estamos ya, como se dice, metidos en el círculo de la obra de Dios. Lo que Dios espera de nosotros es la fidelidad, esa respuesta de Isaías, heme aquí, Señor. Eso es lo que Dios está esperando de usted, heme aquí, Señor. Tercera cosa que vemos y terminando, porque lo último es agradecimiento. Vemos en Tesalónica 5:16 al 18, seguimos viendo que Pablo nos habla sobre una adoración interna y externa. Más allá de ver necesidades, como lo decía antes, personas difíciles, unas características respecto al líder, unas personas difíciles, Pablo también piensa en su finalización de carta en una adoración interna y externa. Ahora, ¿cómo vemos eso? Lo vamos a ver en el capítulo 5, versículo del 16, que dice, está siempre gozoso, orar sin cesar, da gracias en todo. 19, no apaguéis el espíritu. Y recuérdese que espíritu está en E mayúscula. No está hablando el espíritu del cuerpo, alma, cuerpo y espíritu. Está hablando del Espíritu Santo en E mayúscula. Que no lo apaguéis. Dice que el espíritu se entristece cuando usted hace cosas indebidas. Entonces no lo entristezcamos. 20. No menospreciéis la profecía, hermano. Si alguien no es que venga diciéndole, mire, que Dios me dijo, no. Si alguien viene leyéndole un pasaje bíblico por la cual usted se siente confrontado, y bueno, hermano, yo vine a visitarle y bueno, Dios me dio este pasaje para usted. Y si es bueno, amén. Y si es algo malo para usted y le cayó mal, hermano, no lo tome como algo que el hermano quiera perjudicarle, no, es algo que la Biblia quiere fortalecerle, es algo que la Biblia quiere enseñarle y es algo que la Biblia quiere mostrarle. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios nos está hablando y nosotros estamos siendo oídos sordos y a veces Dios tiene que usar líderes y pastores, misioneros y plantadores para enviarlos a nuestro hogar, enviarlos a nuestra vida para que nos hagan comprender a través de Dios que estamos fallando a Dios. Porque a veces Dios quiere hablarnos, pero nosotros nos entra por un oído y nos sale por el otro. O somos oídos sordos. Está viendo. Entonces, a veces Dios envía a sus siervos para hablar a nuestra vida. Hay momentos que yo leo un pasaje bíblico y yo digo, bueno, Dios me habló, gracias a Dios, pues me fortaleció. Pero cuando lo llevo a un hogar, hermano, ¿cómo Dios toca? Así como me tocó a mí, a esa persona le tocó peor que a mí. Porque esa persona empezó a llorar, por lo menos a mí por lo menos me alimentó, a ella la entristeció, la puso triste, la puso sensible, ¿me entiende? Porque mi circunstancia no es la misma de ella, pero a lo mejor Dios le estaba hablando a ella, pero Dios no estaba oyendo la voz de Dios, a lo mejor por las dificultades, por los problemas, por las necesidades, porque llega un momento en que perdemos la esperanza. Está viendo que lo que Pablo les está enseñando a la iglesia de Tesalónica, no pierdan la esperanza, no pierdan la esperanza en la fe, por vuestra fe, vuestra fe no se pierda. Entonces, hermano, no debemos desperdiciar esa bendición de esa palabra de Dios que nos llevan a veces nuestros hermanos a nuestro hogar y a nuestra familia. Algo Dios quiere hablarnos. Segundo, ¿qué quiere también en el 21? Examinarlo todo y retener lo bueno. Hay muchas cosas buenas y hay muchas cosas malas. Y yo puedo decir que hay cosas buenas que parecen buenas, pero a la vez son malas. Es algo absurdo, pero hay a veces que es así. Por ejemplo, hay gente que piensa que cuando un autobús le da vuelto de más, hay gente que dice, oye, gloria a Dios, Dios proveyó para que me dieran vuelto de más. Hay gente que dice eso. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque a veces hay gente que quiere, a veces el diablo quiere tentarnos, a veces quiere tentar nuestro corazón. ¿Me entiende? Entonces, yo creo que lo bueno sería ¿cuál? Que él devolviera el dinero y que voluntariamente el taxista o voluntariamente el conductor o el recogedor de dinero diga, no se preocupe, se lo voy a dar, me dijo, no se preocupe, quédese con ello, yo quise dárselo. Ya usted está convirtiendo, examinarlo todo, retener lo bueno, eso es bueno, pero si usted se lo lleva sin un reconocimiento de la persona que le dio de más,
no muestra eso algo positivo de que él esté de acuerdo de darle ese demás, usted se fue pensando en algo bueno, pensando que es bueno. Entonces, si le vuelve a pasar en una tienda, usted está pensando que está haciendo algo bueno, que Dios los está bendiciendo. Eso es mentira. Eso es lo que Satanás nos hace creer. Está viendo. No nos creamos esa falacia, esas cosas ilusas o de apariencia que nos hace ver Satanás. Entonces, tenemos que examinarlo todo y retener lo bueno. Está viendo. Versículo 22 dice: exteneos de toda especie de mal. Esa especie de mal es lo que sucede a nuestro alrededor, de lo que le vengo diciendo del versículo 20. Está viendo que a veces creemos que hay cosas buenas, pero son malas, que no nos ayudan, que nos perjudican, y nosotros pensamos que son buenas. Es por eso, hermano, que hay que analizarlo todo. Hay que analizarlo todo y absteneos de cuidarnos de esas cosas extrañas que a veces llegan, que son medio como raras, que nos hacen como que titubear un poco. Hermano, cuídese, porque recuérdese que, como se los digo a las jovencitas, Dios, el Satanás no nos va a enviar un hombre sin diente, un ciego, un sordo, uno que tiene los ojos todo torcidos. Satanás lo que nos va a enviar un Leonardo DiCaprio. Eso es lo que le va a enviar a las jovencitas, un Leonardo DiCaprio para que le friegue la vida, estando por la cual ella se quede ciega. Entonces necesitamos atenernos y cuidarnos de ese tipo de especie de mal que pensamos que es bueno, pero son malos, como lo dice la Biblia, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y el diablo se viste como oveja, como luz, pero es una oveja, es un lobo rapaz disfrazado de oveja. Hay que cuidarse. 23. Algo interesante que Pablo también quiere de la adoración interna y externa, hermano. Santifíquese por completo. Nosotros no podemos santificarnos por fuera o santificarnos por dentro. Tenemos que ser por dentro y por fuera. Hay que santificarnos completo. Vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Recuérdese que la santificación nos lleva a amar a Dios. ¿Por qué? Porque si usted se pone a ver los mandamientos, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y eso, amar a Dios con todas esas características, es santificarnos. Es porque traemos una santificación del espíritu, una santificación del alma, del cuerpo. Entonces debemos cuidarnos internamente como externamente. 24 dice, y el mismo 23 dice: y se han guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Que por ahí no nos moten, no sé cómo se dirá aquí en México, pero en Venezuela, que no nos moten gato por liebre, que no nos confundan, hermano, que realmente nos guardemos irreprensiblemente. Está viendo que usted sea un hombre de fe, que sea un hombre que ame a Dios, un hombre de una sola mujer, un hombre que realmente tenga su corazón conforme al corazón de Dios. Está viendo. Entonces necesitamos cuidar nuestras vidas. ¿Qué nos dice en los versículos de abajo? Juan 4:24 y Salmo 48 y tercera de Juan 1:6. Hermano Miguel, Juan 4:24. Nuestra hermana Isabel, que lea Salmo 48 y yo leo tercera de Juan. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Salmo 48 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. Mire lo que dice tercera de Juan 6. Dice: los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. La vida en el crecimiento, hermanos, comienza en nuestro corazón, comienza con nuestra vida. Yo les insto y les invito que así como Pablo amó y fundó esta iglesia, la fundó con principios y valores. Y estos son los principios y valores que nosotros debemos seguir como iglesia, como misión, siguiendo a Dios y cumpliendo la voluntad
de Dios, hermano, de lo que Dios ha establecido. Esto es lo que permite acercarnos a Dios, amar a Dios, y es lo que permite también que Dios pueda moverse, hermano. Dios se mueve con hombres fieles. Dios se mueve con gente que sea sensible a la adoración, al amor. Tenemos fallas, sí, pero Dios ve nuestro corazón. Recuérdese que el rey David tuvo falla. El rey David tuvo falla, pero él dice que desgarró su vestido. Dice que desgarró su vestido y adoró a Dios. Y Dios vio en su corazón fidelidad. Vio perdón, vio que realmente hubo un arrepentimiento genuino. Y Dios le bendijo. Entonces necesitamos, hermano, que a pesar de nuestra falla, hermano, necesitamos ir ajustando cosas en nuestras vidas si realmente queremos que Dios haga de nosotros un gran ministerio y un gran llamado de Dios. Y eso no solamente más allá de una adoración, hermano, sino que también nosotros coloquemos nuestro corazón a disposición, así como lo dijo Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí. Está viendo, de que usted se deje usar por Dios. Cuarto y último, Pablo, hermano, se despide de oración y de compromiso con la carta. De todo, hermano, esto me encanta, cómo Pablo se despide. Hay una pauta que me encanta de Pablo para despedirse, y son estas. Uno, oren por nosotros. Usted conoce el llamado y el sacrificio que Pablo pasó en la primera carta, la calamidad que pasó. Los hermanos tenían dinero, recursos para ayudarlo, pero Pablo no lo aceptó por cuidarse de cuidarse de esas malas lenguas que habían en los judíos, por la cual Pablo se guardó irreprensiblemente. Está viendo, pero Pablo pide: oren por nosotros. Y le dice: hermanos, leamos como óculo santo. Está viendo, pero Pablo también le dice que esta carta se lean a todos los santos, que esta carta se comparta, que esta carta sea edificante para todos los creyentes. Está viendo. Entonces, hermano, es importante que nosotros podamos comprender que Dios quiere hacer grandes cosas con nuestra vida como iglesia, hermano. Todo comienza con un grupito, todo comienza con uno, con una persona, o todo comienza con una familia. Y así Dios va a ir anexando a la iglesia lo que han de ser salvos. Y Pablo lo dice, y me encanta lo que Pablo quiere compartir, y que no solamente se los dice a ellos, se los lee a ellos, sino que lo compartan. Y Pablo lo dice en el versículo 27: o conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Hermano, todos nosotros debemos comprender los valores, las características y la iglesia que Dios quiere, hermano, que vimos en primera de la carta de Tesalónica, lo que Dios quiere hacer con nosotros, qué Dios quiere, qué hay que cambiar, qué hay que ajustar. Lo que estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal. Vamos por un buen camino, vamos a hacerlo mejor. Necesitamos ajustar cosas, vamos a quitarla, retener lo bueno y desechar lo malo. Vamos a desechar lo malo y vamos a retener lo bueno. Está viendo. Entonces necesitamos pensar en nuestra vida y en nuestro corazón qué estamos haciendo con nuestra vida para alcanzar esa iglesia que Dios quiere. Está viendo. Amén. Entonces, hermanos, les dejo con este pensamiento. Busca la voluntad de Dios en todo lo que hagas y Él te mostrará el camino que debes tomar. Dios me les bendiga y me les guarde, y oramos. Señor, damos gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias, mi Dios, porque viendo la vida de Pablo en la primera carta de Tesalónica, Señor, puedo comprender y vivir varias experiencias que él vivió, Señor, que para nosotros es difícil. Y a veces yo me pongo a pensar, Pablo vivió momentos difíciles en la persecución, pero nosotros hemos vivido momentos difíciles cuando, como familia, cuando tenemos esposa, cuando tenemos hijos y no sabemos de dónde recurrir, más allá de confiar en Dios, en que no tenemos los recursos para sostener a nuestra familia, Señor. Padre, pido que tú nos bendigas, que tú bendigas a los líderes, a los pastores, Señor, a los plantadores que están en las ciudades, en las colonias sufriendo, pasando necesidades, Señor, porque no hay hermanos, no hay creyentes que sean sensibles, Señor, a la necesidad de ellos. No hay liderazgo
que les cuide, Padre Santo. Pero, Padre Santo, está el ángel de Jehová que campa alrededor de ellos, Señor. Guárdales, bendíceles, Señor, Padre Santo. Bendice la iglesia, bendice a las misiones, que tu fruto, que las bendiciones, Señor, de su fruto, Señor, cada día sean multiplicándose cada día, que cada uno de nosotros podamos multiplicarnos, Señor, y compartir ese amor con la gente, y que la gente pueda hablar, expresar en su corazón: quiero seguir a Dios, amo a Dios, quiero, Señor, hermano, ayúdame a seguir a Dios. Padre Santo, que hay gente, que hay mucha necesidad en este país, hay mucha necesidad en la colonia, hay muchas necesidades, Señor, en las misiones, Señor. Bendice a los hermanos, úsanos, Señor, y quita en nuestro corazón, Padre Santo, todas las barreras que nos impiden dar ese paso de fe, Señor, Padre Santo, y quita toda barrera en nuestra vista, Señor, que no nos deja ver tu gloria y tu poder y de lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Sé, Señor, que tú has hecho grandes cosas con cada uno de nosotros, Señor. Has hecho muchos milagros. Hemos visto tu gloria y tu poder, cosas sobrenaturales que nunca hemos podido ver y la hemos podido ver en este tiempo, Señor. Señor, que esos milagros impacten nuestro corazón para que cada día, Señor, hagas crecer nuestra fe y haga crecer el evangelio en las comunidades, Señor, de lo que tú estás haciendo con nosotros, Señor. Que ese testimonio llegue a los lugares, Señor, remoto, que llegue a los lugares más profundos, como lo dice tu palabra, hasta lo último de la tierra. En el nombre de Jesús, Señor. Damos gracias. Amén y amén. Dios me le bendiga, hermano. Hermano, antes de que pase el hermano